Eso, ahí estamos. Bienvenida, ahora sí le escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, con mucho gusto. A usted, muy gentil por estar aquí con nosotros. Es una entrevista que se desarrollará vía Zoom de manera virtual con el doctor Benjamín Fiallos. Doctor, mire usted que una de las situaciones también en las que hay, imagino yo, demanda por un tema jurídico son las herencias y sucesiones. ¿Cuál es la diferencia entre herencias y sucesiones, doctor Fiallos? Bueno, para comenzar por ese tema, se los puede tomar como análogos, como sinónimos. Una herencia o una sucesión es algo similar, pero si ya entramos a la parte técnica, la herencia es lo que la persona deja por un testamento propiamente, mientras que la sucesión generalmente se halla regulada por la ley, por el Código Civil ecuatoriano. Usted mencionaba al inicio, en la introducción de la entrevista, que existen muchos asuntos judiciales derivados de este tipo de circunstancias, y es justamente porque más del 75% de la población ecuatoriana muere sin dejar testamento. Y es ahí justamente donde ahí está el problema. Muy poca gente tiene la previsión de elaborar un testamento, de contratar seguramente a un abogado para que le guíe, porque no es una cuestión simple, y ahí surgen los problemas. He visto personalmente juicios de décadas enteras, de lustros enteros, donde incluso ya, digamos, los herederos van, inclusive ellos también falleciendo, y dejan las subherencias de los juicios a los nietos o bisnietos. Es decir, son problemas muy grandes para el resto de la vida. Esto se podría solucionar si la persona, si el causante que se llama, es decir, la persona que tiene cierta previsión, el que va a dejar un legado o herencia, pues lo hace de manera asesorada, adecuada. Ahora, mire usted, dice usted que no han sido como o no prevén justamente estos problemas. Y luego incluso que sea como herencia, entre comillas, del problema para la siguiente generación, porque ellos ya no pudieron hacer el uso de esta herencia porque tal vez sus papitos o la persona que les deje esta herencia, pues no lo hizo y en vez de favorecer, causó más problemas, abogado. Sí, sí, es así. Yo, como le decía, yo mismo veía personas ya de avanzada edad que seguían luchando el resto de su vida, por ejemplo, porque a esta persona, que era hija del fallecido, peleaba versus su última esposa, por ejemplo. Son Ujú. temas muy a menudo, o pelean con medios hermanos. Es decir, hay temas muy profundos que se pueden dar allí, y que, como yo suelo decir, más bien se ha dejado de herencia un problema. Habría sido mejor en vida mismo, si es que se puede. Claro, en vida no se llama herencias ni legados, sería una compraventa, por ejemplo, o una donación, si es que se tiene a bien hacerlo, con reserva de usufructo, sería lo más aconsejable. O, en el peor de los escenarios, elaborar un testamento adecuadamente realizado, que, como le repito, bien asesorado, tampoco es algo complicado. Es cuestión de acudir a la notaría, a un abogado que realice el texto, y pues ahí se lo hace con dos testigos y no es nada complejo. Ahora, allá iba mi pregunta, porque puede ser, mire usted, que las personas que vayan a dejar esta herencia lo hagan en vida, o sea, no esperar la muerte para que tomen posesión las personas. Hablemos lo que se realiza comúnmente o en la mayoría, entiendo yo, que es más bien los hijos o la descendencia. Eh, es así, se puede hacer eso también. Por ejemplo, yo quiero más bien, si tengo, no sé, mi casa que le he construido y dos de mis hijos viven ahí y el resto no, pero sí va a ser el primer piso para el uno, el segundo piso para el otro, el tercero, les dejo en vida. Hagan, vengan, vivan y les dejo en vida. ¿Se puede hacer eso? Claro, por lo general, si es que nosotros queremos evitarnos un problema, podríamos ver alguna figura de transferencia de derechos de propiedad en vida, ¿no? Porque se habla de transferencia cuando es algo en vida, en compraventa, donación, tal vez una cesión inclusive, y se habla de transmisión cuando es desde un muerto hacia un vivo. Entonces, por eso debe haber escuchado usted en el municipio la transferencia de dominio. Entonces, si usted, por ejemplo, desea repartirles o entregarles a sus hijos en vida, pues una compraventa o una donación sería lo más aconsejable. Habría que analizar, por supuesto, cada uno de los casos, pero también a veces las personas dicen, bueno,
me da miedo de que si yo ya les entrego en vida a mis hijos, luego pues me manden sacando, haya problemas. Hay muchos asuntos que yo mismo he tenido que la tristeza de ver entre padres de hijos que también se están peleando los bienes, el acceso a una propiedad, o en fin, ya pues digamos los viejitos cada vez se vuelven más difíciles, tanto de mantener cuanto de aguantar a veces en la familia, no todo es armonía. Entonces es posible que se haga una reserva de usufructos, por ejemplo. Entonces de esa forma puede vivir el resto de su vida el propietario de la casa pese a que haya vendido o donado o cedido la propiedad a sus hijos o a quien él tenga bien. ¿Qué es una reserva de usufructo? Quiere decir que hasta cuando yo me mantenga vivo, no pueden sacarme de la casa. Correcto, esa sería la figura. Hasta que usted se mantenga viva, no le pueden sacar el momento después de su muerte ese usufructo, ese derecho, digamos, de usar, así llamémosle, se pasaría ya a los verdaderos propietarios. Quienes Pero eso hasta... tiene que estar muy claro, el momento tal vez de una cláusula o el momento de llegar a hacer algún escrito Claro, judicial, claro, que eso se los hace, hijos tengan sí, clarísimo a eso. través de un contrato de compraventa en notaría, bien redactado, por supuesto. Entonces, de esa ¿Qué manera usted puede? podría dejar al primero que pase por la calle las cosas, no podría vender a cualquier persona y de esa forma también se distrae mucho el derecho a las herencias que tienen los hijos. Hay padres que no quieren dejar a sus hijos porque son de un matrimonio anterior, porque tienen resentimiento. Entonces, en ese caso se amparan en la compraventa y venden al primero que pasa por la calle y se muere sin nada, aparentemente, ¿verdad? Eso es una cuestión también que provoca asuntos judiciales. ¿Qué puede pasar? Hay esta frase que dice, claro, el papel aguanta todo. ¿Qué tal si está muy claro que mientras la persona esté viva, no pueden, los hijos o quien ocupe el bien, no pueden sacarlo de la casa? Sin embargo, yo entiendo que también puede haber estos casos. Y así diga lo que diga y esté claro, a veces hay hijos que lamentablemente pues mandan sacando a los papás. Podría Así ser, esté pero es muy más claro. ¿Y difícil. qué sucede ahí? Es más difícil porque si tiene la reserva de usufructo, es decir, el derecho de usar de por vida, aunque no tenga la titularidad en el papel, esta persona se entiende que estaría viviendo ahí o estaría arrendando, es decir, usufructuando. De suerte que si ya pues existe una cuestión de hecho, una cuestión ilegal de entrar y sacarlo por la fuerza, eso ya sería un delito, podría ser violación al domicilio, ¿no es cierto?, a la propiedad privada, en fin, habrían algunas figuras legales. No le veo tanto por ese lado. Más bien lo que se da también es cuando las personas no viven allí, cuando con el tema de la migración que hubo hace un poco más de 20 años, que fue muy fuerte hacia Europa, hacia España especialmente, las personas mandaban comprar propiedades a nombres de sus hijos y los hijos pues a veces hacían los documentos por la izquierda y les quitaban. De esos casos hubieron muchísimos también, pero de quitarlo por la fuerza pues ya sería una cuestión más grave, por supuesto, pero también se da, claro que sí. Sí, sí, se da. Ahora, quiero invitarles a nuestra audiencia si tienen consultas para el doctor Benjamín Ceballos. Estamos hablando justamente de este tema, que son herencias o sucesiones, ya en un tema jurídico y es más explícito. Sin embargo, como nos decía el doctor Ceballos, el doctor Benjamín, es que son sinónimos también y van de la mano. 2-510-510, 2-510-511, si usted tiene consultas para el doctor Benjamín Ceballos. Mire usted, doctor, ¿cuál ha sido tal vez, si se tiene esta previsión, por ejemplo, porque incluso es saber que tengo tantas propiedades, acercarse donde un abogado, esposo, o bueno, no sé, a veces se quedan viudos. ¿Cómo se hace para tener claro? A ver, si tiene 2, 3 hijos, eh, ya depende de la persona qué es lo que le quiera dejar, que cuando uno dice, yo voy a dejar a mis hijos todo por igual, pero a veces dice, no, a mi hijo le dejé un terreno adicional al un hijo, al resto otras cosas, pero al un hijo le dejo algo adicional. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el Ecuador no existe la libertad 100% de dejar los bienes a quien uno quiera a través de testamento. No es como en otros países que usted puede dejarle al primero que pase por la calle, dejan al perro y cosas por el estilo. En el Ecuador no. Tenemos un código civil que nos dice a quién debemos dejar y eso se llaman los legitimarios. Primero, los hijos, nietos o en línea descendente en general. Si es que no hay hijos, nietos o bisnietos, entonces tocaría en línea ascendente a mi papá, a mi abuelo, si es que existe. Y si no, pues tocaría ya hermanos y sobrinos.
Es Ya, ¿y decir, que hasta si qué yo, grado de consanguinidad dice tal vez el código? hasta los sobrinos, es decir, Ah, de hecho, cuando entran los sobrinos también entra el Estado como sobrino de mejor calidad. La idea es que nunca va a haber una propiedad que se quede sin dueño, esa es la cuestión. doctor Ceballos, hay dos consultas. Vamos a Claro que sí, recibir las dos llamadas y luego respondemos a sí mismo las dos. Buenos con días. gusto. Muy buenos días. Le podemos decir que nos hable un poquito más fuerte porque hay un home en su línea telefónica. Buenos días. Cecilia Avatar les saluda. Gracias, doña Cecilia. ¿Cuál es su consulta? Mire, en verdad yo con los doctores me he puesto a pensar seriamente de las cosas que mi mamá, pequeñita, sinceramente ya nos abandonó. Y después vino, diga usted, a los 15 años, reclamando todo, imponiendo. Vamos, doña Cecilia, si nos espera un minutito, vamos a mejorar esa comunicación, por favor. Vamos de inmediato con la siguiente llamada. Buenos días. Vamos con la siguiente comunicación. Buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Segundo Navas. Gracias, don Segundo. Adelante con la consulta. Quería hacer una consulta al doctor. Adelante. Mira, nuestro padre falleció. Somos 7 hermanos. Pero, como estaba diciendo el doctor, no nos dejó, digamos, la herencia en vida. Pero, supuestamente, en vida él nos repartió así nomás sin documentos las herencias, que, o sea, tal propiedad pertenece a tal hijo. Pero de ahí no hemos puesto de acuerdo, los 7 hijos no hemos puesto de acuerdo para repartirnos así. Pero está ya bastante tiempo esto pasado y no se llega a un acuerdo para una repartición ya con documentos. Pero eso quería hacer una consulta al doctor y de lo que nos repartió nuestro padre en vida, así nomás en palabras, que tal propiedad para tal hijo. Entonces, pero por no ponernos de acuerdo todos los hermanos, no se ha hecho todavía ninguna repartición ya definitiva con documentos y con escrituras. Entonces mi pregunta es, si podemos nosotros ya hacer individualmente la documentación para que ya pertenezca a cada hijo lo que nos dejó en vida solamente en palabras. Esa era mi y muchas gracias. Ya, don Segundo, a usted muy gentil. Ahí está entonces esta primera consulta. Doctor Ceballos, vamos a responder entonces hasta recuperar la llamada de doña Cecilia. Doctor Claro que Ceballos. sí, con mucho gusto. A ver, en el caso de este señor Navas justamente es de lo que estamos hablando. Es decir, hay una persona que fallece mencionando cómo van a quedar las cosas, pero las palabras se las lleva el viento y más en temas jurídicos. Entonces, si entre dos personas no se ponen de acuerdo, peor entre 7. El tema sería el siguiente, esto es más común de lo que parece. Lo que hay que hacer, en primer lugar, una posesión efectiva de los bienes del padre. No es necesario que vayan los 7, una sola persona puede hacer, eso siempre va a quedar abierto para que vaya el siguiente y el subsiguiente. Y luego de que esté hecha esta posesión efectiva, que por cierto no le da la transmisión de la propiedad, solamente es para decir yo ya estoy interesado en tomar los bienes dejados por mi padre que están regulados en el Código Civil. Entonces, de esa manera se inscribe en el registro de la propiedad y luego de eso tendría que hacer la partición, porque mientras no haga una partición, no va a lograr tener una escritura individual ninguno de ellos. Con que uno de ellos solito haga la partición, va a salir una sentencia en que pues le corresponde a cada cual lo que ya ha estado usando o lo que le corresponda de acuerdo a lo que el señor dejó, no a lo que dijo verbalmente, sino a lo que dice el Código Civil. Código Civil dice que todo es para todos, de suerte que en este momento ellos tendrían lo que se denomina una herencia yacente. Todo el terreno que era del padre es de todos, lo cual puede ocasionar un problema de que yo mañana me meta al de mi hermano, que ya están usando 10, 5 años de la muerte del papá, pero igual me meto porque sigue siendo mío, nadie se ha repartido todavía. Pero la idea es que esperemos que logren respetar lo que ellos ya han de haber construido, sus mejoras, sus propiedades allí, entonces puedan partirse a través de la partición que se denomina. Y eso quiere decir ponerse de acuerdo, pero usted dice si en algún momento tendrían que ponerse de acuerdo, aunque sea después de la sentencia de partición, pero si no lo hacen, la ley lo que dice es que sale a remate
y el dinero que ya hay producto de ese remate, eso sí ya se van a partir, porque a veces las propiedades no pueden partirse porque son muy pequeñitas, porque son Exacto. unifamiliares. Hablemos de un vehículo, no puede partirse entre dos hermanos, pero sí legalmente se puede pues partir a medias, vender un tercero, y si no se ponen de acuerdo, sale a remate y el dinero que es fungible se reparte. Hay, es un serio problema también, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, porque incluso ya a veces entra también la opinión del esposo o de la esposa y ya esto se hace un tema mucho más grande, doctor. Pero por supuesto, mientras más pasa el tiempo, más complicado es, porque ya entran, como usted dice, familias políticas, nueros, nueras, yernos, luego entran nietos, luego entran otras personas a ocupar, inclusive a invadir, porque ven que no se han puesto de acuerdo y dejan abandonadas las propiedades. Usted debe haber visto muchos letreros que dicen propiedad en juicio, en litigio. Exacto. Es Ajá. porque estos juicios duraban, al menos antes, décadas enteras. La idea sería solucionar esto antes. Y si es que usted cree que va a herir susceptibilidades dejando en vida, pues hacer un testamento cerrado, por ejemplo. El testamento se abre solo luego de la muerte del causante. Solo ahí se puede abrir. Si es que es el testamento cerrado, también lo puede dejar abierto, pero una buena modalidad lo deja cerrado, nadie se entera. Y claro, en el testamento, como estábamos diciendo hace rato, tiene que respetarse los órdenes de sucesión. En el Código Civil usted no puede dejar a cualquier persona, pero de una cuarta parte sí puede disponer libremente. Puede mejorarle al hijo que más usted le quiera, que más le ha acompañado, al que más necesita, o donar a la ciencia, a la Universidad Central, donar a la biblioteca, a los pobres, como usted quiera. Y también puede mejorar a uno de los hijos también una porción. Pero no va a poder usted pues dejar a cualquier persona que usted quiera todo el 100% de la herencia. Eso no funciona así. Porque no se lo permite la ley. Correcto. Mire, doctor Ceballos, María María nos consulta. Mis padres en vida nos dejaron un lote de terreno a cada hijo. Somos 5 hijos donde construimos nuestras casas. Si bien cada lote está a nombre de cada hijo, nuestros padres mantienen el usufructo. Sin embargo, uno de mis hermanos era soltero y vivía con mis padres, pero falleció. La consulta es, ¿esa propiedad, al tener el usufructo, pasa nuevamente a mis padres o deben hacer un trámite para que vuelvan a o para que vuelva a ser de ellos? A ver, yo entendería que este hermano soltero no tuvo descendencia, ¿no es cierto? Partimos de ahí. Entonces, quienes heredan esa propiedad que le dieron también a él, yo entiendo que también le dieron a él, al igual que los otros hermanos, esa nuda propiedad, es decir, la propiedad sin el usufructo, así se denomina, nuda propiedad, eso pasaría otra vez hacia los padres, porque los herederos, al no haber línea descendiente, vuelve hacia los padres, que todavía viven en este caso, ¿verdad? Porque dice que están... No, sí, no tuvo descendencia el hijo. Correcto. Entonces regresa a los papás. Correcto, regresa a los padres y como ellos ya tenían el usufructo, entonces ahora son dueños de esa partecita de la propiedad al 100% con su usufructo. Pero no tienen que volver a hacer un trámite, sino que automáticamente, como el hijo lamentablemente falleció, ese lote de terreno regresa automáticamente. No regresa porque esta persona ya era propietaria. Entonces lo que tienen que hacer justamente es una posesión efectiva de esa propiedad y con esa posesión efectiva ya pues regresa a los padres. Inscrita en el registro de la propiedad, por supuesto. Ahí opera lo que se llama la transmisión del dominio, es decir, del hijo fallecido hacia sus padres herederos. No la transferencia como las compraventas, pero algo muy similar. Ah, mire usted, entonces sí hay que hacer este trámite. Claro que sí, claro que sí. No, nada es automático, ¿no? En el derecho nada es automático. Todo es a petición de parte, con trámites, porque pues hay un principio que se llama dispositivo, solo al que me pide, y pues yo le doy como administrador de justicia, ¿no? Hay muchas otras consultas también que sin duda se surgen del tema de herencias y también de estas sucesiones. A veces el tiempo en los medios de comunicación se nos hacen tan pequeñitos con estos temas tan interesantes. Doctor Ceballos, gracias por estar aquí con nosotros. Muy gentil. Con mucho gusto, cuando usted guste, yo estoy a la orden y encantado de saludarle a usted y a los radioescuchas. Muy bien, muy gentil. El doctor Benjamín Ceballos, abogado, ha estado con nosotros hablando sobre este tema de herencias y sus